La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, 1 minuto. Amigos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy es martes 18 de abril. Martes 18 de abril del año 2017. Y parece ser que el clima comienza a cambiar de verdad. Ojalá, porque la verdad es que ya se instaló ayer el nuevo puente en Virú, bueno, ¿no es cierto? Sí. Ya está el tráfico abierto. Por favor, que la naturaleza no nos juegue más pasadas. Pero donde sí se están jugando pasadas, parece ser en el Congreso de la República, ¿no? De muchas formas, ¿eh? De muchas formas, sí. ¿No? Yo no sé. Presumo que hay temas de los cuales en el fujimorismo no se quieren tocar, ¿no? Por ejemplo, no se quiere tocar el tema de la congresista Aramayo. ¿Ya? La congresista Aramayo ya tiene, según la República hoy, 10 testigos, 10, no uno, 10 exfuncionarios públicos, muchos de ellos exfuncionarios públicos de la época de Fujimori, además, claro, que la acusan de haber sufrido extorsión por parte de ella y de su padre en Puno, cuando ellos manejaban la filial de América Televisión allá. Y la extorsión era bien práctica, era: tú me pagas 1.000 soles, 2.000 soles, 5.000 soles en publicidad y yo te trato bien. Tú no me pagas y yo te trato mal. Y están ahí grabados los programas donde consta que tratan pésimo a algunas personas sin ninguna justificación, porque luego estas personas son exculpadas de cualquier indicio de delito, etcétera. Y finalmente, bueno, el caso tiene que ser tratado. Habrá prescrito. La señora es reo contumaz. Todo lo vi por haber, pero esto existió. ¿Quién hizo un papelón en un programa? ¿Quién? Bueno, están hablando de ciertos papelones, pero en fin, o sea, fíjense, el tema de la señora Aramayo es un tema grave, que tiene que ser tratado con seriedad. Ella acusa de sicariato periodístico, pero parece que, como dicen los psicólogos, se llama, ¿no? Actúa en espejo. Ajá. O sea, ella está diciendo lo que ella está haciendo. Eso es un tema importante para la Comisión de Ética del Congreso. Esa no es la conducta de un congresista de la República, menos de uno que propone regular los medios, ¿no? Más grave aún. Pero ayer Luis Galarreta, por eso hablaba de pasadas, decidió hacer más o menos lo mismo que la señora Aramayo. O sea, hablar de lo que ellos hacen. Así es. O sea, ¿no? O sea, sicariato periodístico, trolls del gobierno. Miren, para los que no entiendan bien, que son mayores, que no están en las redes, un troll es una cuenta en realidad, porque no podría decir que ni siquiera es una persona, es una cuenta creada para fastidiar, para insultar, para desacreditar, para crear falsas noticias y repetirlas y hacerlas verdad. Eso se llama la posverdad. No es verdad, es falso. Pero estas cuentas son armadas. Un señor ecuatoriano, contestando a una columna mía, me dijo que hay troll centers. Así como hay call center, hay un troll center. Gente especializada esperada a ser contratada por alguien para... Claro, no, armas un troll center. Entonces tienes a 10 personas sentadas con sus computadoras, cada uno con 100, 200, 300 cuentas, las que sean necesarias. Un crimen virtual organizado. Exactamente. Entonces esas personas lo único que hacen es insultar hoy día a Rosa María Palacios, mañana a Ismael Soto, pasado a Abel Ángeles, todos los días. ¿Y por qué nos damos cuenta, no es cierto, de que están organizados? Porque los mensajes son muy repetitivos. Tienen palabras o frases muy parecidas. A veces frases idénticas, y a veces son muy monotemáticos, temas muy parecidos, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, hace poco, estos trolls, que son básicamente, en mi caso, fujimoristas, me acusaban de haber recibido dinero de Odebrecht, lo cual es un disparate. O sea, ¿cómo contestas algo que no tiene ni siquiera una relación alguna con la realidad? ¿Ya? Entonces es imposible, pero lo repetían. Ya pararon, porque yo tengo una estrategia antitroll fungicida, ¿no? Como hongo, que es yo bloqueo. Entonces, ¿qué pasa? Son cuentas con muy pocos seguidores, anónimas. Si tú les contestas, inmediatamente otras personas participan y comienzan a tener resonancia. Si tú los bloqueas y los aíslas, les prohíbes el ingreso a tu red, entonces, claro,
es mucho más fácil para mí, por ejemplo en Twitter, que tengo 2.200.000 seguidores, aislar un troll, porque lo aíslo y ya no le permito acceso a mi red. Entonces eso los más o menos que los liquida rápido. Ahora, hay algunos fujitrolls descubiertos en la campaña pasada, que son cuentas que tienen larga data y duración, cuyo anonimato ha sido revelado, y que son personas dedicadas dentro del fujimorismo a insultar. Y otros son ex políticos, digamos, que se dedican días y horas de su tiempo a insultar. Entonces, el troll ha venido básicamente por parte del fujimorismo y del APRA. Yo diría que son los mejores organizados. Había mudotrolls también, ¿no? Porque también se probó que la Municipalidad de Lima tenía en planilla a personas que utilizaban sus cuentas de Twitter para insultar. Eso está probado. O sea, que este gobierno lo pueda hacer eventualmente, lo podría hacer, pero no hay ninguna prueba de que así sea. Porque tendrías que tener las cuentas, decir quiénes son, etcétera. Y la verdad es que yo no los encuentro, y créanme, cuando tienes los millones de seguidores que tienes, inevitablemente te los vas a encontrar. Y yo no me los he encontrado. De repente trabajando, dupletean, pues, ¿no? Son troll centers. Pero ayer el congresista Galarreta, así como dicen, off topic, cuando nadie está hablando del tema, ¿no? Sale a decir que Fernando Salas es un Montesinitos, ¿no? Y que tiene un equipo de trolls en la PCM. Entonces, ¿qué pasa? ¿No quiere que hablemos de la señora Aramayo? O sea, lo que ellos hacen creen que los demás lo hacen. Así es. O sea, la prensa chicha, que es una forma pre-troll, si quieren, pero con el mismo cometido, lo inventó Montesinos. Y francamente, el señor Galarreta, hablando de un Montesinito, cuando Montesinos es de ellos, ¿por qué se lo achacan a los demás si ellos lo inventaron? Nuevamente la acción espejo, ¿no? Claro, o sea, es absurdo completamente, y se inicia pues una discusión larguísima sobre este tema que no hay que dar ninguna importancia. Yo a las declaraciones del señor Galarreta me da mucha pena decirlo, lo conocí hace muchos años cuando recién ingresó al Congreso, parecía un político prometedor, muy virtuoso, una persona recta, decente, honorable, que no se metía a decir tonterías, trabajador, ¿no es cierto? Entró con Rafael Rey, si mal no recuerdo, renunció a Renovación y luego se quedó en la bancada del PPC y se religió en la bancada del PPC y resultó ser fujimorista. Pero no cualquier fujimorista, vocero, activista, después de haber hablado peste del fujimorismo, ¿no es cierto? Así es. Que están todas registradas. Entonces, después de decirles mafia y todo lo vivo por haber, entonces, ¿qué pasó con este señor? Bueno, puede haber cambiado de opinión, ¿no? Como dicen, solo Dios y los imbéciles no cambian. Pero vaya que cambió. Y vaya que cambió para lanzar como vocero una teoría absurda para que el gobierno le conteste, para que todo el mundo pise el palito y no se hable de la señora Aramayo. Que es un escándalo, reitero, que esta señora esté promoviendo una ley de control de medios, ¿no es cierto?, cuando ella se dedicaba a la extorsión, y no lo digo yo, lo dicen 10 testigos, y además uno de estos testigos llevó a cabo un juicio y venció en el juicio no al señor Aramayo, a su hija, sino al otro imputado, que era un funcionario público que sí había pagado la extorsión, y la corte lo encontró culpable. Entonces hay una prueba fehaciente de que una persona le pagó una extorsión al señor Aramayo, y eso está en una sentencia. Ya, que es más que prueba plena de que el delito sí se cometió. Entonces, la señora Aramayo puede haber sido exculpada por la prescripción, pero eso no quiere decir que los hechos no hayan ocurrido. Y es un tema que ayer se estaba aclarando precisamente, ¿no? Que la prescripción no implica una inocencia. No. Por ningún lado. No. Ni siquiera la absolución implica inocencia, ¿tú sabes? Así es. O sea, en inglés es más claro, te declaran no culpable. Not guilty, pero no te dicen innocence. O sea, no es inocente, es no culpable. No hemos podido probar que eres culpable, que es muy diferente a ser inocente. Entonces, hay una discusión en eso. Pero estamos justamente con el doctor César Nakazaki, que siempre nos acompaña en estos casos, para aclarar algunos aspectos del caso de Alejandro Toledo. Caso por demás confuso, como ustedes imaginarán, porque a Alejandro Toledo se le siguen dos procesos en simultáneo, ¿ok? Uno por haber recibido dinero de Odebrecht, otro por haberse gastado la plata en Ecoteva, ¿ya? Los dos son parte de lo mismo, pero los dos están en etapas procesales diferentes, por lo tanto no pueden ser sumados ni acumulados. Pero por ambos, ¿no es cierto?, tienen hoy
él y su esposa un pedido por el otro no, pero por la esposa sí, un pedido de prisión preventiva de 18 meses. También con solicitud, obviamente, de búsqueda, captura y extradición. Estamos con el doctor Nakazaki. Muy buenos días. Hola, Rosa María, buenos días. Bueno, doctor, trate de ilustrar a nuestro público que no es abogado, no entiende esto. ¿Cómo es así que Alejandro Toledo tiene dos procesos a la vez cuando los hechos están pues imbricados, ¿no? Ya, hay que diferenciar mismo hecho con hechos conexos. Definitivamente hay una conexión de hechos, porque es muy probable que el origen del dinero, la gran pregunta era ¿por qué Maiman tenía que entregarle dinero al expresidente Toledo y a su esposa? La respuesta se ha dado en el segundo caso. Entonces tú muy bien has marcado, son dos casos que no se pueden acumular porque están en distintas etapas. Para que haya acumulación, los casos tienen que estar en el primer nivel. Ecoteb está muy avanzado, en cambio Interoceánica recién está comenzando. Así que la acumulación no prosperaría. Claro. Lo que tenemos ahora son dos mandatos de prisión preventiva, pero hay que esperar para no cometer los errores que en el primer caso dificultan tanto el arresto preextradición. Hay que respetar el recurso de apelación, porque Estados Unidos ni ningún país avanzado podría entender que hay una razón legal que un juez dicte una prisión y esta prisión no pueda ser revisada por un superior. Claro. Ese fue el gran error del primer caso y espero que en este segundo caso no se repita. Así es, y la revisión se puede plantear rápidamente porque es evidente que este nuevo caso va a ser inmediatamente apelado, ¿no es cierto? Si es que la Corte tramita rápidamente el recurso de apelación, podrá dársele la celeridad del caso, ¿no es cierto? Pero no es necesario, como usted dice, mandar un recurso mal hecho y hacer un papelón sin demostrar causa probable ante el Departamento de Estado que no va a tramitar al juez de California absolutamente nada, ¿no? Definitivamente, ahí hay que tener mucho cuidado por jueces y también por los políticos. Acciones como ponerlo al presidente Toledo en una lista de recompensas sin que la apelación haya terminado, eso más bien le da carne al argumento de persecución política. Así es. Y ese es el argumento en el que me imagino Alejandro Toledo está confiado, dado que no parece preocupado, ¿no? Bueno, habría que ver, no habría que ver. Me imagino que tantos años en Stanford alguna raíz ha producido, ¿no? Yo en mi visión de lo que podría ser el caso futuro, yo imagino que él va a poder desarrollar una defensa desde allá para oponerse a la extradición. Claro, la pregunta enorme que todos nos hacemos es ¿por qué lo dejaron salir si sabían perfectamente de esto? O sea, en realidad no se entiende por qué este señor se bailoteaba en Año Nuevo en Punta Sal y lo dejaron salir tan tranquilo. Y luego cuando ya está... Hay un elemento, Rosa María, cuando hay un proceso abierto y tú quieres cambiar la comparecencia por prisión o dar una prisión en otro caso, el primer criterio que tienes que examinar es la conducta procesal. Lógico. Entonces, si Toledo y todos los procesados han cumplido sus obligaciones procesales al pie de la letra, por más que no guste, no se puede pasar a una prisión preventiva como se demostró en el caso de la primera dama Nadine Heredia. Estamos absolutamente de acuerdo, pero doctor, ¿perdón? Un impedimento de salida, aunque sea... Bueno, eso sí, evidentemente. Yo hacía mi análisis sobre comparecencia y prisión. Claro, pero un impedimento de salida, sí, obviamente, dada la frecuencia, casi la vida en otro país de estas personas, ¿no? Ahí sí, yo creo que hubo un error. Sí, pues porque no se manejó bien el impedimento. Si dicta impedimento de salida contra los Humala, tampoco hay acusación fiscal, y acá sí hay acusación fiscal. Entonces, ¿cómo no se va a solicitar pues un impedimento de salida, no? O sea, digo yo. Eso puede responder a la gran pelea absolutamente inexplicable que hay entre los fiscales del caso, ¿no? Sí. Que se están tratando de arranchar el caso y Hamilton le ha estado amarrando el macho y no soltándole la información al otro. Ahí ya incluso se linda en la responsabilidad administrativa, por decirlo menos. Claro, ahí tiene que entrar el fiscal de la Nación a poner orden, porque claro, se están arranchando por pedazos el caso y al mismo tiempo uno quiere, o sea, digamos, para poner en autos al público, más rápido dictan la prisión preventiva en el caso más nuevo, ¿no? Y en el caso más viejo, recién ayer la dictan. Mira, Ecoteb es un caso que ha avanzado en empujones.
a empujones, años estuvo en la 2013 tiene el caso, la denuncia es del 2013. Y regresaba, o sea, de hecho que ha sido un caso pésimamente, Coteva es un caso muy mal manejado, y ayer el juez le puso la cereza en el pastel, ¿no? Haciendo un mini resumen de la sentencia, Sí. del auto de prisión. Creo que es de las peores audiencias de prisión preventiva que he visto en todo Efectivamente, porque efectivamente dijo que no tenía la resolución lista. Increíble, O sea, y la ley dice que esa resolución se tiene que dictar en audiencia. Nada más que tiene que ser motivada, entonces no pudo leer la motivación. O sea, derecho constitucional pésimo, ayer, 1, toda resolución judicial tiene que ser motivada. O sea, si no puede leer la motivación, ¿cómo va a leer la resolución? Dice que al final lo iba a entregar, pero más allá que lo entregue o no, la ley lo que exige es que en audiencia pública se haga conocer como mínimo las razones. Así es, ya, como mínimo, ¿no? Entonces, no, sí, la verdad es que, bueno, y ese era un juez, no era un fiscal, ¿ok? Entonces, ahí tenemos también otro problema. Los jueces no son capaces, en el Perú, por lo que estamos viendo, de tramitar correctamente un proceso de extradición. Quizás por eso ahí se ha cumplido la tarea del Poder Judicial. La diferencia, tantas veces hemos analizado contigo casos de este tipo, mientras que en la época de los procesos de funcionarios del régimen de Fujimori, se armó un super equipo de procuradores, un super equipo de fiscales y un super equipo de jueces. Acá el único que habría hecho su tarea bien y que le están dando con palo, no sé por qué, es al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que ha tratado de buscar dentro de lo que tiene lo mejorcito para crear un nuevo sistema anticorrupción, claro, dentro de los cuales, por cierto, no está el juez de Coteva, ¿no? Claro, el problema es ese, el caso de Coteva es un caso ciertamente anterior, pero no estamos viendo, o sea, pongámoslo en esta forma, el doctor Nakazaki es un magnífico abogado que se enfrentó a unos magníficos abogados, es decir, el suelo estaba parejo, ¿okay? Aquí no estamos viendo eso. Para nada, y en el Ejecutivo es muy crítico, porque si alguien tiene capacidad de traer lo mejor de lo mejor, es el Poder Ejecutivo a través de los procuradores. Así es. Y está clarísimo que mucho más complejo, con todos unos artificios financieros. Mira, si en la vez pasada, desde Matilde Pinchi, desde abajo, todo lo que se logró, imagínate lo que se podría lograr ahora que todo viene de Marcelo Olivos para abajo, ¿no? Claro. O sea, debió armarse un super equipo, trabajarse grandes casos, pero eso hasta ahora no se ve. Claro, y además el problema que tenemos es que con esta idea de que hay una supraprocuraduría, que es la de la señora Julia Príncipe, y ella declara públicamente que no hay nada objetivo contra Alan García, ya se le está investigando en fiscalía por lo menos tráfico de influencias. Hay un gran desorden. No, a Marisol se le ha ido completamente el rebaño, se le ha salido, se ha desorganizado, o sea, todo el rebaño. Está la Procuraduría es la que está en el momento más complicado, veo acá. Muy complicado. Bueno, esa es la gran frase de esta entrevista, Marisol se le fue el rebaño. Gracias, doctor Nakazaki, sé que tiene que entrar a una audiencia, así que le agradezco muchísimo que haya tenido la gentileza de atendernos esta mañana. Muy pronto nuevamente con usted. Y nosotros nos toca hacer la primera pausa. Así es, hacemos una pausa, amigos, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 23 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrado por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con nuestras emisoras dominicas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Qué bárbaro, a Marisol se le está escapando el rebaño, ha dicho hace un instante César Nakazaki sobre la Procuraduría y la actuación de la ministra de Justicia, que nosotros respetamos mucho en su trabajo, pero efectivamente acá hay la necesidad de poner un poco de orden. Yo lo dije desde el principio, como dicen, organicémonos, ¿no? Y lo primero que hubo, ayer estuvo César Azabache, que fue parte de ese esfuerzo original en el año 2000, 2001, lo primero que hubo fue sentarnos y organizarnos, ¿no es cierto?, como equipo, y luego trazar una estrategia. Aquí hay un problema de mega corrupción latinoamericana, o sea, trasciende nuestras fronteras, implica colaboración judicial con varios países, implica intercambio de información, implica establecer si tenemos convenios de reciprocidad de distintas materias, implica muchas cosas.
la Procuraduría Anticorrupción, su primer trabajo es recuperar el botín, entiéndalo de esa manera, ¿no? Y sobre todo, no solo en las incautaciones, porque las incautaciones pasan, ¿no es cierto?, a subasta y pasan a otro sitio que es el CONAVI, sino las reparaciones civiles, que sí las cobra el Estado, ¿ya? Y la reparación civil es el pago que tienes que hacer por el daño causado. Entonces, acá no se están cobrando por las reparaciones civiles. No puede ser, como gran noticia que nos ha dado Julio Arbizú hace pocos días, que se esté recién cobrando un dinero que estaba incautado en cuentas de Vladimiro Montesinos en Suiza, y que nadie había, en Liechtenstein, perdón, y nadie había reclamado, y que Montesinos estaba tratando de cobrar, y habían como 8 o 10 millones de dólares ahí. Iba a salir de la cárcel porque su condena puede terminar de 20 años, bien contento, en 2021, y se iba a Liechtenstein a cobrar su plata robada al Perú. ¿Y cuánta más de esa plata habrá? ¿No es cierto? Que no se ha trabajado con eficiencia, ¿no es cierto?, en la lucha por encontrar todo el dinero robado de ese proceso. Ahora falta el de este proceso, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Hay que determinar si todos los bienes de Alejandro Toledo adquiridos bajo este régimen de Ecoteva están incautados en este momento. Eso sí está claro. Están incautados en la medida en que el proceso concluya, pero al concluir el proceso se tiene que definir el destino de esos bienes, ¿no es cierto? Entonces, eso es complicado, ¿no es cierto? No se está haciendo de la manera correcta. No puede ser que las extradiciones se caigan. Es un papelón. No puede ser que un juez, como dijo el doctor Nakazaki, dicte prisión preventiva en una de las audiencias más penosas que ha tenido el Poder Judicial peruano. Porque fíjense, un derecho constitucional que tenemos todos es que nos digan por qué nos están juzgando o por qué nos están dando determinada resolución del juez. El juez resuelve así, ¿por qué? ¿Cuál es su razonamiento? ¿Cómo llega a esa conclusión? Porque yo quiero escuchar razones. Y eso es un derecho que está en la Constitución, claro, que tiene hasta el último reo del Perú. Entonces, si tú no motivas la resolución adecuadamente, obviamente, pues, el abogado de Toledo va a impugnar la resolución por falta de motivación adecuada y por todos los vicios procesales que puede tener. Entonces, hagan las cosas bien. Si las haces mal, no se va a obtener el resultado esperado. Y el resultado esperado es que no traigan a Alejandro Toledo. Bueno, eso es lo que le espera, sí, pues, que no se le logre traer, o que demore muchísimo, con lo cual, cuando llegue al Perú, la prescripción, ¿no es cierto?, va a ser su amparo. Claro. Porque los crímenes de Alejandro Toledo cesan en el momento en que recibe la última coima. Y eso aproximadamente es cuando ya deja de ser presidente, en el 2007. ¿No es cierto? Entonces, suponte que logre dilatar su extradición 3 o 4 años. Estamos hablando de que enriquecimiento ilícito tiene 15 años de pena, me parece, que es el delito más grave. Ajá. Ya pues, o sea, más o menos, ahí estamos. Y en lo que dura el proceso, se gana la prescripción. ¿Y el dinero? Bueno, los bienes están incautados y por lo tanto podrán salir a remate y en algún momento, pero si no lo declaran culpable, exacto, le devuelven la casa a su suegra o a los herederos de su suegra, decía su mujer. Claro, no habría una reparación civil que pagar, no habría nada, absolutamente. Nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Miren, todos los que conocen el sistema judicial peruano, en casos de delitos contra la administración pública, juegan a la prescripción, porque saben que en el fondo las penas son bajas. O sea, tráfico de influencias, la máxima, la prescripción son 6 años. Y están juzgando a Alan García por tráfico de influencias. Creo que la prescripción máxima con el doble de tiempo es 8 años. ¿Ya? Entonces, 8 años. Alan García dejó de ser presidente en el 2011. Ya pues, estamos en 2017. En año y medio, pues, consigue la prescripción. Y por eso lo están procesando, porque pierden su tiempo. O sea, ya sabemos que hizo tráfico de influencia. Pero por eso vemos que estos procesos se dilatan y se dilatan. No, y luego sale y dice, perdón, a mí me han procesado y no me han encontrado culpable. ¿Ya? ¿Perdón? Es lo mismo que dicen todos los aplistas de los procesos de los 90, repiten, jamás lo condenaron. Claro, pues jamás lo condenaron porque se largó y jugó a la prescripción, se fue 10 años afuera y consiguió su prescripción. Pero eso no quiere decir que los hechos que se investigaron y de los cuales hay pruebas plenas no hayan sido ciertos. O sea, el testimonio de Siragusa está ahí. Siragusa murió. Después dijeron que estaba loquito, que tenía Alzheimer. Esa era la justificación de los aplistas. Siragusa explicó, pero con detalle, cómo le pedía la plata a Alan García Coimas, pero con lujo de detalles para hacer el tren eléctrico. Entonces no es pues mentira, ¿no?
Y no es mentira que Mantilla tenía 6 millones de dólares en una cuenta en Miami que nunca había tocado. Tampoco es mentira. O sea, esos hechos son ciertos. El problema es que si no se procesan a tiempo, volvemos a caer en el mismo problema. Y ya con la experiencia vivida, exitosa, porque yo creo que el caso, todo el proceso de Fujimori y todos los que fueron juzgados es una experiencia exitosa, con errores, por supuesto, ¿no? Y tal vez horrores, y tal vez también se acusó a inocentes, todo eso es posible. Pero al final fue una experiencia exitosa, porque se logró la recuperación, se logró el procesamiento, se lograron sentencias favorables para el Estado. Entonces, es un proceso exitoso. ¿Por qué no podemos repetir esa experiencia? ¿Y por qué estamos rezando la experiencia de en principios de los 90 con Alan García? O sea, ¿por qué? Eso es lo que no puedo entender. ¿Por qué ese retroceso? ¿No es cierto? Procuradores que no están haciendo su trabajo. Oigan, ¿qué hace el procurador, por favor, denunciando a Martín Vizcarra por colusión en medio de una interpelación? Un papelonazo del procurador, ¿no? Y hasta ahora, por supuesto, ese caso está ahí tirado y nadie lo va a impulsar, ¿no? Pero lo tenía que hacer por razones políticas, para demostrar su autonomía. En el momento en que a Julia Príncipe le probaban que no tenía ninguna autonomía respecto al partido aprista. Y ahí sigue sentada, ¿no? Entonces, yo comparto la posición de César Nakazaki, no siempre la comparto, pero hoy día sí. Creo que a Marisol Perestello se le está escapando el rebaño, porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Y ese, lamentablemente, hay que entenderlo. El procurador es abogado del Estado. No del gobierno, del Estado, pero del Estado, no de los particulares, no de las personas afectadas, no de la parte civil, es abogado del Estado. Entonces tiene que recuperar la parte del Estado, ¿no? Ese tema es complicado, ¿ok? Y en eso estamos en estos días y vamos a seguir en unos instantes. Vamos a estar con Carlos Blues también para hablar de este tema y de otros que trascienden el tema del Congreso, por supuesto, porque el Congreso ha decidido seguir investigando, ¿no es cierto?, hacer una investigación paralela en el caso de Lavallato. ¿Qué ha pasado ayer? Les cuento. Fue a la abogada de Odebrecht y se paseó, pues, porque les dijo en su cara lo que cualquier abogado que haya llevado derecho penal uno sabe. No le puedo contestar la pregunta porque estamos en un proceso penal reservado. Oiga, señora, le dijo Mauricio Müller, pasamos a sesión reservada para que nos conteste. No le puedo contestar ni en sesión reservada. ¿No entiende que estoy prohibida de contestarle? En otros lados se llama el secreto del sumario. Es decir, cuando estás en investigación, no puedes comentar la investigación. Nosotros tenemos potestades, no tienen, pues. Tienen potestades de investigación, pero no pueden levantar la reserva de la investigación fiscal. No pueden, están prohibidos. Entonces están haciendo un papelón en el Congreso porque nadie les puede contestar. Así de claro, nadie les puede contestar. Entonces, sí, pues, ¿qué vamos a hacer con la Comisión Lavallato? O sea, no entiendo yo. Ya Pari investigó lo que podía investigarse y reveló bastantes cosas por las que nadie quería siquiera publicar. Todo el resto va a venir de fuera, gracias a Dios. ¿Ya? Porque lo que estamos viendo que está pasando aquí es poca cosa. Y en la medida en que venga de fuera vamos a conocer la verdad. Ahora, que sea justicia, esa es otra cosa. Ese es otro tema. Una cosa es verdad y otra cosa es justicia. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho y 36. Acá nos reímos en la cabina. Acá hacemos nuestros chistes en la cabina para animarnos ante la posibilidad de que en fin, el mundo se nos cae encima viendo los titulares, ¿no? Algún día se tendrá que saber eso. Sí, algún día. El chiste está buenísimo. Acá, miren, están contando lo que tiene que pagar Odebrecht en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, 2.600 millones de dólares de multa, no devolución de dinero, multa por coima. Yo digo, ¿de dónde van a salir? Estamos con Carlos Bruce en el teléfono, justamente vocero de Peruanos por el Cambio, para hablar de lo que ha pasado ayer en el Congreso, que parece ser un distractor, una cortina de humo, para no hablar de Aramayo y para no hablar de un tema que creo que molesta muchísimo a los fujimoristas, que es que el gobierno tiene 10 puntos más de popularidad y Keiko Fujimori ha subido 2 puntos nada más, o sea que está dentro del margen de error. O sea, ella ha repartido cosas por todo el Perú, ¿no? Lo acusó al presidente de bañarse en la piscina del club El Golf, ¿no? Y resulta que él sube 10 puntos y ella no. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Del ejército de trolls contratados por la PCM. Paso. Muy buenos días, congresista Bruce. ¿Cómo está usted? Hola, Rosa María, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntenos pues de los trolls, que yo soy una víctima, les ofrecí una conferencia al fujimorismo, pero ¿qué sabe usted de esto? Es muy grave semejante acusación, porque todo el régimen post-fujimorista que ha tenido los distintos gobiernos graves problemas de corrupción, por lo que vemos, pero todos se han cuidado en mantener normas democráticas que estaban ajenas a las que se mantenían en el Fujimorismo. Y por lo tanto, este mecanismo que hacía el Fujimorismo, en esa época no había redes sociales, pero usaban los pasquines estos como una especie de troles periodísticos en contra de sus adversarios, y en democracia los gobiernos no pueden usar ese mismo mecanismo. Y por eso es que es grave esa denuncia. No se puede hacer así a la ligera, y menos del vocero del fujimorismo en el Congreso. Por eso, si ellos tienen una denuncia que hacer, pues que la hagan y la documenten. Pero no pueden Luis Galarreta ha dicho una cosa más interesante aún. Ha dicho que ellos tienen infiltrados, informantes dentro del gobierno que nos informan de todo. O sea, una típica práctica de inteligencia, ¿no es cierto?, del ejército, por decirlo, pero aplicada al Poder Ejecutivo. O sea, el fujimorismo tiene informantes dentro del Ejecutivo que informan de todo y que les han dado esta información, ¿no? Que hay un ejército de trolls destinado a combatir al fujimorismo. Y efectivamente esta afirmación nos lleva a pensar quién verdaderamente es el Montecilito, ¿no? Porque si tú usas infiltrados y estás hablando de trolls, eso no son prácticas que usamos en el gobierno, y aparentemente sí lo está usando el fujimorismo, y así lo ha comentado, así lo ha reconocido el líder de la bancada. Eso es grave. Y por otro lado, Rosa María, tú y yo, todos hemos recibido los ataques de los santanadas de los fujitrolls. Inclusive, no sé si tú recordarás, yo lo denuncié públicamente. A mí me bloquearon mi cuenta de Facebook durante la campaña, ¿no? Por una masiva denuncias que recibían de Facebook, de algunas denuncias coordinadas, por lo tanto Facebook reacciona bloqueándote tu cuenta. Yo pues, por el solo hecho de dar una opinión política en contra del fujimorismo. Ahora, el señor Galarreta no suelta esto en política, nada, pues ese accidente. ¿Cuál es su teoría? ¿Por qué suelta esta historia? Bueno, para mí es muy claro. Y él mismo lo reconoce. El fujimorismo en general creen, suponen y se imaginan que a ellos le han quitado la elección, ¿no? Que esta elección le correspondió a ellos y que por lo tanto ellos debieron estar gobernando y no por Pablo Kuczynski. Y por lo tanto, yo soy de la opinión que ellos tienen en su agenda el plan de reducir el mandato del presidente Kuczynski. Y por lo tanto, mermar a la popularidad de Kuczynski es una necesidad para que eso ocurra. Cuando vino la emergencia, para mala suerte de ellos, este plan se tuvo que dejar de lado temporalmente y como resultado de la gerencia de la emergencia, el presidente Kuczynski sube. Por lo tanto, hay que empezar de nuevo a tirarse abajo el árbol, y ahí donde entra el señor. Claro, el problema que yo veo, no sé si usted lo verá también, es que Galarreta añade algo a sus declaraciones. Dice que Keiko Fujimori ganó las elecciones. Dice que él no cree que Kuczynski haya ganado. Eso en un contexto en el cual evidentemente quieren regresar al tema de la vacancia, y a mí me podrán decir loca, pero estoy convencida de que esa es su agenda, ¿no es cierto? Es dar argumentos, ¿no es cierto?, fuera de contexto para decir que el presidente no merece ser presidente. Opino igual. Por eso digo que ellos creen que les han robado la elección, eso se imaginan, que ellos debieran estar gobernando y no Kuczynski, y que por lo tanto tienen todo el derecho de acortar el mandato del presidente Kuczynski para que sean ellos los que puedan gobernar. Y cuando están subidos 10 puntos es imprescindible bajar esa popularidad, porque nadie puede quedarse bajo un presidente que está con su popularidad en ascenso y que no ha hecho nada, no ha dado ningún motivo para una causa de vacancia. Sí, pues ahí yo creo que hay un problema. Esa declaración que ha sido dejada de lado por la mayoría de medios me parece más grave que toda la anterior.
Porque la anterior es una provocación, ¿no? Es como Corea del Norte mostrando sus misiles, ¿no? Pero la otra es decir pero Pablo Kuczynski no es presidente. Eso es más grave, que un congresista de la República diga eso, digo, bueno, a título personal, yo creo que... No, acá no hay título personal, es el vocero de la bancada. Él está diciendo que el señor presidente de la República no es el presidente de la República, y lo está diciendo en abril del año siguiente de la elección, es decir, casi un año después de las elecciones. Sí, yo estoy casi convencido de que se le escapó. No debió haber dicho eso, que por supuesto es lo que piensan, pero se le escapó, porque no es democrático decir eso. Ellos reconocieron su derrota, no tuvieron gestos democráticos de saludar al ganador, pero en fin, eso son cuestiones morales, pero ellos reconocieron la derrota, que es lo que democráticamente se tenía que hacer. Pero ahora dicen, no, la verdad no la derrota porque nosotros pensamos que había ganado nosotros y nos han robado la elección. Es otra cosa, ¿no? Ahora, se les cayó la interpelación a Vizcarra, se les cayó su posible censura y su posible inhabilitación, ¿no es cierto? Eso en la estrategia de recortar el mandato de Kuczynski es grave. Entonces tienen que retomar la estrategia y tienen a Kenji, ¿no es cierto?, haciendo su propia agenda y buscando otros escenarios distintos a los que se están planteando. Entonces yo que me imagino que esa es la razón por la cual hemos escuchado decir al señor Galarreta lo que hemos escuchado decir. Ahora, tengo otra pregunta sobre el tema del Tribunal Constitucional. En el tema de la Defensoría del Pueblo, hay que decir la verdad, ustedes cayeron y le regalaron el Defensor del Pueblo al fujimorismo. ¿Van a hacer lo mismo con el Tribunal Constitucional? No, el Tribunal Constitucional se necesitan 87 votos y el fujimorismo no los tiene. No los tenía. Entonces, para el defensor tampoco. Pero en el caso de Walter Gutiérrez había un consenso mucho mayor. Pero en fin, yo no soy de los que piensan que Walter Gutiérrez es necesariamente futbolista, ¿no? Pero en fin, en el caso del tribunal va a haber que conseguir a alguien de consenso. No va a poder ser alguien adicto al fujimorismo porque no van a tener los votos para eso. Cada vez más el fujimorismo en el Congreso se está aislando. Por una serie de acciones un poco prepotentes, se está formando un bloque que no está votando consenso. ¿Un bloque dentro de su propia bancada, cree usted? No, un bloque, estoy diciendo en el bloque fuera de la bancada. Fuera de la bancada, además, el grupo de la bancada, inclusive el APRA mismo, está internamente no muy a gusto en la mesa directiva, y piensan que probablemente no lo vuelven a hacer en el siguiente periodo. Ha habido cosas en el manejo de la emergencia que no han estado correctas. Solamente se han repartido en 5 lugares ayuda de 30.000 soles de una manera discrecional. Nosotros internamente hemos dicho, si se iba a repartir 5, ¿por qué no se reparte 6 y cada bancada escogió un lugar, ¿no? para que esto sea repartido en función a todas las fuerzas políticas? ¿Por qué solamente una fuerza política decidió no se repartía todo esto? En fin, entonces han habido cosas y en formas como se están manejando cosas en el Congreso que no nos parecen correctas. Y cada vez el fujimorismo está quedando solo con su cuerpo. Así es. Bueno, entonces, si se quedan solos, pues no va a haber miembro del Tribunal Constitucional. Se necesitan 88 votos y ellos tienen 72. O sea, yo te anticipo, Rosa María, que no va a ser un proceso rápido la elección de este miembro del tribunal. Pero primero porque es un solo miembro. Si fueran varios, por lo menos es más fácil una elección. Este es uno solo. Así es. Y por lo tanto, ahora, claro, ahora yo sí veo fisuras, por ejemplo, en el caso de los crímenes de odio. La congresista Leila Chihuán ha presentado un proyecto de ley y que va a firmar Kenji, que lo apoya, etcétera, justamente para reinstaurar lo que se quiere derogar del decreto legislativo, que según el señor Miguel Torres no estaba, o sea, que combatir el crimen no incluye a las minorías que él dice que no están, ¿no? Entonces, en fin. No solo eso, sino que reglamentar el funcionamiento interno de las penales tampoco consideran esta minoría, porque sus minorías nunca son buenas. O reglamentar el reglamento interno de la policía tampoco debe considerar esas minorías, porque esas minorías no están dentro de la policía. O sea, es realmente de locos. Lo que sí tienen en común es a esas minorías que quitarlo de todo, porque no hay gays en la policía, porque no hay gays en los penales, y que por lo tanto no hay por qué reglamentar la situación de ellos ahí. Eso es realmente patético. Bueno,
Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos Brus por contestar el teléfono esta mañana para nuestra audiencia de A Pensar Más. Y bueno, nosotros vamos a estar, por supuesto, pendientes de todo lo que sucede en el Congreso, aunque siempre nos dan más sorpresas ingratas que gratas, ¿no? Por lo menos últimamente. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 49 minutos. Rosa María, estaba leyendo la entrevista dada por gestión de Luis Galarreta, y acá la tiene clarísima. No parece, como dice el congresista Carlos Brus, que se le escapó. A título personal, considero que Keiko no ha perdido una elección. Yo sé por qué lo digo. Hemos aceptado el resultado electoral, pero yo creo que no fue así. Ajá. O sea, yo sé por qué lo digo. Es lo más golpista que he leído en tiempo, ¿ah? Porque eso es una afirmación golpista. Eso es decir que el presidente electo no es el presidente electo. Claro. ¿No es cierto? Que Keiko Fujimori no ha perdido una elección. Eso es bien grave. Eso no lo puede decir además no lo está diciendo un señor que pasa por la calle, ¿no? Lo está diciendo un congresista electo. Así ¿no es cierto? Y ustedes saben que a mí me parece eso una infracción a la Constitución. Porque no reconocer al presidente electo y decir que Keiko Fujimori no ha perdido una elección es una infracción a la Constitución. Y si es a título personal, no lo digo en una entrevista donde representa a un partido. Claro, pero todos van a decir a título personal. No puede hablar a título personal, es el vocero de la bancada. Claro. No habla a título personal. Y ese Ahora, yo sé por qué lo digo. Es que tienen varias teorías, ¿no? Que a los militares no los dejaron votar, que a los policías no les dejaron votar, lo cual es absolutamente falso. O sea, sí hubo algún contingente policial pequeño que tuvo que brindar seguridad ese día. No pasarán de 500 personas en Lima. Entonces yo conozco una señora que me dijo, yo conozco un policía. Así, claro, uno, ¿no? La elección la ganó Kuczynski muy apretadamente, pero la ganó por 40.000 votos. No por 500 votos, por 40.000 votos. Entonces ganó, pues. Y ganó en todo el Perú. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ganó, aunque Keiko haya ganado el norte o haya ganado el sur, lo ganó Kuczynski, ciertamente. Y lo ganó con el apoyo de la izquierda. Eso lo tiene que tener todo el mundo clarísimo. Toda la izquierda votó por Kuczynski, a pedido de Verónica Mendoza. ¿Por qué? Porque entre la posibilidad de tener a una persona que era un autócrata, heredera de una autocracia, y tener un demócrata, era preferible tener un demócrata. Y la izquierda lo evaluó así, la última semana de las elecciones. Y por eso es que Kuczynski volteó, bueno, y por una mejor presentación en el debate, también hay que decirlo, volteó las elecciones, claro. Las volteó. Y además, lo que nos acaba de decir Carlos Brus, o sea, hay signos de esta prepotencia fujimorista clarísimos en el Congreso. Y además, no con un mensaje de libre mercado, ni mucho menos. O sea, se están aprobando leyes que contradicen completamente en un espíritu de libre mercado. Ayer Carlos Calderón dijo Keiko Fujimori Keiko Sofía Velasco Alvarado, ¿ya? Porque de verdad, o sea, le prohíben, quieren derogar el decreto legislativo que permite que Petroperú pase a FONAFE, que es la institución del gobierno, el Poder Ejecutivo, que controla las empresas públicas para que tenga algunas buenas prácticas de empresa pública y tenga mayor control del Ejecutivo. No, eso no. O sea, estamos hablando de controlar una empresa. Claro, del Estado, una de las pocas empresas públicas que queda. ¿Ya? Entonces, no se puede pasar a FONAFE. ¿Ya? Tiene que ser la caja chica de todos los gobiernos. ¿Qué cosa es esto? ¿Ya? O sea, para controla, o sea, es una medida, o sea, el fujimorismo no quiere que se controle Petroperú. Obviamente prohíben privatizarlo. Hay una norma que no tiene nada que ver con las comunidades campesinas ni indígenas, que tiene que ver con la titulación de predios del Estado, para facilitar la titulación. También la quieren derogar. ¿Ya? O sea, que el Estado no pueda titular con facilidad lo que tiene que titular. No se imaginan lo que es en educación y en salud. Y en interior, la cantidad de predios que son del Estado y que no están titulados a nombre del Estado es impresionante. En algunos procesos, en algunos casos hay que expropiar, pagar, en fin, muchísimo trámite. No, tampoco quieren, ¿no? Y no digamos en los temas de derechos de las minorías, de derechos humanos. Ahí también. O sea, peor que una dictadura militar. O sea, entonces es una orientación absolutamente autocrática en su legislación. Y la norma que han aprobado para evitar la especulación en caso de emergencias, esa norma es un absurdo. Ya hemos tenido control de precios en el Perú. No funciona.
Lo que funciona instantáneamente es el mercado negro. O sea, no hay forma. El mercado es mucho más fuerte, además en una sociedad altamente informal como la peruana, es mucho más fuerte que el Estado. Le va a ganar la pelea de todas maneras, pues. Entonces, no se lucha contra la especulación, bajando, o sea, controlando precios. Se usa, ¿no es cierto?, incentivando oferta o incentivando demanda. Porque estamos en una economía de libre mercado. A ver, ¿cómo bajó el precio del limón? Les pongo un ejemplo. Nadie compra limones, pues. Yo no compro limones a 50 soles, ni que estuviera loca. Y no se come limón, pues. ¿Alguien se ha muerto? Come mandarina, pues. Come naranja. Nadie se ha muerto por no comer limón. ¿Cuántos días duró el limón a 50 soles? 3 días. Porque nadie compraba limón. Te bajó a 30, a 20, a 10, a 5, a 4. Ya, ok, regresamos a la normalidad. Si todo el mundo se vuelve loco comprando botellas de agua, ¿no? Claro, la producción va a parar. Claro. Ya, y el precio va a subir. Pero resulta que si después ya no comprar agua de bidón, comprar agua del caño, pues ¿cuál es el problema? La hierves. Cuando hay sustitutos en el mercado, inmediatamente el precio baja. ¿No es cierto? Cuando tú puedes sustituir la mantequilla con la margarina, vas a comer margarina, pues se acabó. Cuando tú puedes sustituir inmediatamente el limón por cualquier otro cítrico, se acabó el problema. Esto no es contradictorio con lo que hizo su padre en su momento con la economía. Claro, además es ridículo. Además, tú sabes lo peor de esa norma, ¿no? Ajá. Es que se aprobó por 110 votos en el Congreso con ninguna oposición. Ah, caray. O sea, hubo un consenso estúpido. Claro, porque nadie quiere ser el idiota que se para y dice, oigan, por Dios, esto económicamente no tiene ningún sustento. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que se le robe a los pobres el pan cuando hay hambre? Populismo, total. Pero barato, sí. Pues del ramplón, de los 80, del que se creía acabado, ¿ya? Del que heredamos del gobierno militar, ¿no? Ese. ¿Ya? Y eso es lo que avala el fujimorismo hoy. ¿No es cierto? Y se están bajando los decretos legislativos ya en la Comisión de Constitución de manera consistente, con decretos legislativos que están vigentes, ¿no es cierto? Hoy están vigentes el agravante del crimen de odio. Así es. Está vigente hoy. Y si hay un delito hoy, se va a juzgar con ese agravante. Pero ese se lo quieren derogar. ¿No es cierto? Es una crueldad, pero de verdad es una crueldad, porque ¿cómo no va a haber pues agravante? O sea, yo no te conozco, nunca en mi vida te he visto, te mato porque eres homosexual. Te mato porque eres negro, porque no me gustan los negros, y te mato. ¿Cómo no va a ser agravante, pues? Eso es agravante, eso es ferocidad, eso es matar sin ninguna razón, sin ninguna racionalidad, por pura homofobia o xenofobia, ¿no es cierto? O racismo, o sea, y eso lo quieren eliminar. Porque la palabra orientación sexual o de género no estaba en las facultades delegadas. Yo no sé, Miguel Torres, en qué está pensando. Se le dieron facultades delegadas al Ejecutivo para luchar contra la inseguridad ciudadana. Entonces resulta que si te matan por odio, eso no estaba en las facultades delegadas. No. Si te matan nomás, eso sí estaba en las facultades. Pero si te matan por ser homosexual, eso no estaba en las facultades delegadas. Ese es otro debate. ¿Cómo va a ser otro debate? Es el mismo asesinato. Uh-huh. Yo a veces, de verdad que es penoso. ¿Qué han hecho algunos fujimoristas como Leila Chihuahua? Lo comentábamos con Carlos Bruz, presentar su propio proyecto para que no les digan que no estaban dentro de las facultades delegadas. Pero de todas maneras, ¿no? Hay este menoscabo del derecho de los individuos expresado permanentemente por la bancada fujimorista. Y perdónenme, bajarse al mejor ministro de Educación que ha tenido el Perú, que ha logrado que se mejoren los índices de comprensión de matemáticas, ¿no? Con resultados notables en algunos lugares del país, y que ahora es el jefe de educación del planeta para el Banco Mundial, es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo espero que algún día Jaime Saavedra pueda regresar al Ministerio de Educación para completar la tarea, porque la tarea es inmensa, en infraestructura, en capacitación de maestros, y esa tarea educativa evitaría que tengamos el país de violadores que tenemos en este momento. Porque otra de las noticias que no sé si tú has podido ver, yo he comentado anoche, es que la policía cuando quiere, pues puede, ¿no? Entonces, en una semana atraparon al violador de la discoteca Fuego. La violación se decía que era de hace 2 años, resulta que fue del año pasado, fines del año pasado. Está confeso, o sea, ha confesado su crimen, sí. O sea, finalmente ha confesado que ha cometido una violación. El tema ahí es complejo porque yo no entiendo qué puede motivar a un hombre, de verdad,
a tomar el cuerpo de una mujer inconsciente, absolutamente inconsciente, y violarlo. Y que el resto de los presentes lo aplaudan, se rían y lo filmen. O sea, ¿qué tipo de gente es esta? Y esa es nuestra gente. Ese es el Perú. Entonces, ¿de qué hogares provienen? ¿No es cierto? ¿Qué les pasó de chicos? ¿De qué escuelas provienen? O sea, provienen de la sociedad peruana que produce este tipo de personas. No lo excuso, ¿ah? Okay, no estoy excusando su conducta en que no, al contrario. No es justificación. No es justificación. No. Lo que digo es que esta es la gente que produce la sociedad peruana. Esta no es una conducta marginal. O sea, violación sexual, yo siempre digo, el delito va a existir porque el mal existe en la sociedad. Siempre va a haber un coimero, siempre va a haber una violación. Lo que no puede decir es que la violación sea extendida y consentida socialmente, porque se culpa a la víctima. Que se puso, que hace ahí, que porque toma, que a dónde sale. Por ejemplo, hay gente que dice, no, una prostituta no puede ser violada. ¿Cómo que no puede ser violada? Porque es prostituta, pues. Por supuesto que puede ser violada. O sea, entiendan una cosa de una vez. Si no hay consentimiento, hay violación. Punto. Aún dentro de un matrimonio. Si no hay consentimiento, hay violación. El matrimonio no le da carta blanca a un hombre para que tenga sexo cuando le da la gana. ¿Ok? Si no hay consentimiento, hay violación. Y eso lo tienen que repetir, lamentablemente, no las mujeres, sino la policía, el Ministerio Público, claro, y el Poder Judicial. ¿Cómo probar eso dentro de un matrimonio? Es bien difícil. Es más complicado, Es ¿no? mucho más complicado. No conozco caso alguno, además. Sí. Pero sí hay violación. Técnicamente hay violación. Si no hay consentimiento, hay violación. O sea, no tienen derecho a tocar tu cuerpo si tú no quieres ser tocada. Y lamentablemente sí hay un mayor número de denuncias, pero no exitosas. Claro. Mira, para que te hagas una idea, ayer nos hemos enterado por el ministro de Basombrío que hay 390 violadores requisitoriados, por los cuales se ofrece recompensa. Violadores, la mayoría, de menores de edad. Requisitoriados. Y la policía no los encuentra. ¿390? No te pases, pues. ¿Ya? Hay recompensas, por favor, denúncienlos, ¿ah? Y que los metan presos a todos. La mayoría de menores de edad. Y el problema de la violación es la probanza. ¿Por qué? Porque la prueba es tu cuerpo. ¿Ya? Y una mujer que ya ha sido tocada no quiere que la sigan tocando. No quiere ir al médico legista. No quiere, discúlpenme, abrirse piernas para que vean si la han violado o no la han violado. Delante de un médico desconocido. Porque está en un proceso de trauma. Absolutamente traumada. Lo que quiere es matarse normalmente una mujer violada. Esa es la verdad. Lo que una mujer violada quiere es matarse. De la vergüenza, de la depresión. Y no es que no haya hombres violados, por si acaso, ¿eh? Pero esos casos son absolutamente invisibles en el Perú. Absolutamente invisibles. Porque ni siquiera ya la vergüenza es absoluta. De una mujer violada, ¿no? 390 violadores figuran en programa de recompensas. Dice, hombre, estoy viendo el titular en este momento. 390 violadores. Ahora, hay que ser también bien claros, ¿no? Los llevan al Poder Judicial. Las penas son leves, salvo que se trate de menores de edad. Ahí sí, ¿no? Ahí sí los jueces se ponen más estrictos, ya les ponen 35 años. Pero si la chica es mayor de edad, es bien difícil que uno obtenga una condena. Bien difícil que se obtenga una condena. Lo han acusado falsamente, no hay pruebas, ¿no? Entonces, y la probanza, reitero, es difícil. Porque el testimonio de la mujer no vale nada. De verdad, que no vale nada. La prueba está en su cuerpo. ¿Qué es lo primero que hace una mujer violada? Llega a su casa y se baña, pues. Claro, del asco. Del asco. Lo primero que hace es sacarte el olor, la porquería, todo lo que tienes encima. Bueno, todo eso es la probanza. Entonces, y tres, muchas veces una mujer violada ha sido brutalmente golpeada. Claro. Entonces, necesita ir a un médico de verdad que le cure las heridas. Hay que ver al médico legista primero. Entonces yo postulo hace muchos años que los kits de violación estén en hospitales públicos y privados, en cualquier establecimiento de salud, y que los protocolos de violación sean extendidos a todos los niveles de atención en el Perú y sean conocidos por todos los médicos tratantes en emergencia.
es como se hace en los Estados Unidos. Tú llegas a emergencia violada, inmediatamente se aplica un kit de violación, inmediatamente se obtienen las pruebas, te curan, ¿no es cierto? Te ponen una persona que te dé asistencia psicológica, ¿no es cierto? En algunos casos se da la pastilla el día siguiente, en algunos países. O sea, se te da un tratamiento completo e integral en un solo lugar, que es la emergencia en un hospital, no en la comisaría, ¿no? O no donde el médico legista. Tenemos un oyente. Aló, muy buenos días. Muy buenos. Muy buenos días. No, muy buenos. Sí, muy buenos días. ¿Lo escuchamos? Aló. Quiero hacer una denuncia de la Municipalidad Provincial del Callao sobre una resolución que me ha llegado a mi casa. Se ha colgado la llamada. ¿Era sobre un candidato, dijo? No, es una denuncia contra Callao, las autoridades de Callao, básicamente, pero no logró especificar de qué se trataba. Una notificación que llegó a su casa. Bueno, lamentablemente sí, los sistemas tributarios en las municipalidades son gratamente odiados. Yo tengo una columna muy antigua sobre el SAT, acá en Lima, y todos los días me siguen llegando comentarios, y la gente sigue comentarios interesantes, incluso se pasan la voz de cómo ayudarse, a dónde llamar, ¿no? Siguen comentando una columna, reitero, bastante antigua, mi blog tiene 2 años, esa columna tendrá 1 año más o menos, y siguen comentando. Es que de verdad, los sistemas tributarios de las municipalidades suelen ser muy abusivos. Demasiado, ¿no? Demasiado es poco. Y esos sistemas, además, en el tema de papeletas, etcétera, también tienen unos altos niveles de abuso. Pero en fin, no sabemos nada del alcalde de Lima, más mudo que nunca, ¿no? No podemos comentar ni siquiera que se le está investigando ahora por el caso OAS. Felizmente ya la fiscalía se puso las pilas, ¿no? Pero de verdad que parece increíble que esté más mudo que nunca, ¿no? Debería salir a comentar. Ha habido un comentario de Patricia Juárez que ha hecho la clásica: no hemos sabido comunicar. Miren, que lo diga la gestión de un mudo ya es una paradoja completa, ¿no? No hemos hablado bien, dice el mudo, ¿no? Increíble. Bueno, sí, pues efectivamente, eso le pasa por callarse cuando tiene que hablar y por no hacer nada por las víctimas de los desastres naturales en Lima, en su provincia, porque Guaycoloro no queda pues en Cusco, queda en Lima, ¿no es cierto? Ni Cantagallo queda en Ancash, queda en Lima, y Chosica queda en Lima, y Punta Hermosa queda en Lima, y no hizo absolutamente nada por esa gente, y encima se le cae un puente, y encima manda un ingeniero que dice, no se cayó, se desplomó, usted no sabe, no va a entender porque es periodista. O sea, es bruto, no es inteligente como yo. Y las encuestas ya lo reflejan también. Sí, las encuestas han entendido, reflejan claramente lo que es desplomarse y caerse, efectivamente. Bien claro. Bueno, muy bien, nos vamos. Y la última cosa de que decir sobre la violación es que la violación nunca es culpa de la víctima. No se olviden de eso. La señorita que me está escuchando, la señora que me está escuchando, no tiene la culpa. No la tiene. La violación es la invasión de tu cuerpo contra tu voluntad y contra tu resistencia física, porque no puedes resistirla. Porque además, si la resistes, en muchos casos te matan. Entonces, tienes que salvar tu vida. Claro, y después, por supuesto, viene una culpa espantosa y probablemente, como te digo, lo que quiere una mujer violada es matarse. Pero lo que hay que decirle es que resistió lo que pudo, y lo que no pudo resistir fue contra su voluntad. Y que estando su vida en peligro, lo primero que tiene que salvar es su vida. Y después, por supuesto, huir y pedir auxilio, ¿no? Vamos a tener un programa muy especial con la gente de Ni Una Menos esta semana, les prometo. Y vamos a hablar bastante sobre el tema de violación y bastante sobre lo que está haciéndose desde el Ministerio de la Mujer para poder sacar este tema de la casa, hacerlo visible. Porque las violaciones, ustedes saben que la gran mayoría, casi dicen el 70%, ocurren dentro del hogar. El tío, el amigo, el primo, sobre todo menores de edad. Sacarlas de la casa, denunciarlas y finalmente conseguir justicia. Justicia para las víctimas y finalmente que acabe pues esta espiral de violencia que se reitera generación tras generación. ¿Cómo se logra eso? Con la educación. En la escuela. Si en la escuela tú le enseñas a los niños a respetar a las mujeres desde que son muy pequeñitos, les aseguro que no las tratarán como trató ese salvaje a esa chica inconsciente en la discoteca. Nadie le enseñó de niño que el cuerpo de una mujer no se toca. Nadie se lo enseñó. Pues hay que enseñárselo.
Nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. No se muevan, mañana viene mucho más en A Pensar Más y en un segundo tienen noticiero. O sea Así que es, así es. todas las Informativo, noticias. ya volvemos. No se muevan. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.